tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo, estamos arrancando La Caja Negra por Unicanal. Es un programa especial hoy. Cumplimos 2 años de estar en este canal, en este horario, haciendo este espacio. Y hoy vamos a tocar 2 temas. El primero tiene que ver con el CONES y una resolución que había generado una polémica, principalmente del gremio Sociedades Médicas, relación a una especialización en medicina estética a partir de un pedido que puntualmente hizo una universidad privada. 18 meses dura esta especialización y desde esa universidad ya le entregan la especialización en medicina estética. Y también va a estar con nosotros, ya está ahora con nosotros acá, el doctor Enrique Asta, presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, y la diputada Patria Querida por el Departamento Central, Rocío Vallejo. Ella hizo un pedido de informes al CONES en relación a las habilitaciones de algunas carreras. Pero antes de presentarles a nuestros invitados, nosotros preparamos este informe para contextualizar de lo que vamos a desarrollar esta noche y venimos enseguida. CONES habilita curso de medicina estética como kiosco de barrio. El Consejo Nacional de Educación Superior CONES habilitó un programa de especialización en medicina estética que lanzará al mercado a expertos con dudosa formación. Esto pone en alerta a las sociedades médicas, que ya de esta manera abre las puertas a más casos de mala praxis mortales. Por resolución número 36 del año 2017, el Consejo Nacional de Educación Superior aprobó un programa de especialización en medicina estética y envejecimiento fisiológico. La ley número 4995/13 de Educación Superior establece que la apertura de una filial o de una carrera o de un programa de posgrado deberá ser autorizada por el CONES. En este caso, la solicitud fue presentada por una universidad privada, Universidad del Pacífico, y obtuvo el visto bueno del CONES en febrero del 2017. De acuerdo al programa de estudios, el título otorgado es el de especialista en medicina estética y envejecimiento fisiológico con una duración de 18 meses. El curso está dirigido a cualquiera que acredite un título de grado de cualquier índole y origen. Con esto se abren las puertas a eventuales casos de mala praxis, ya que con este título se podrá incluso diagnosticar, tratar patologías médicas y hasta realizar intervenciones quirúrgicas. Según reza el documento presentado por la Universidad al CONES, este curso habilitará al egresado a realizar correcciones de imperfecciones en el cuerpo e intervenciones médicas, cirugías, con tan solo 18 meses de estudio. El curso contiene módulos con horas presenciales, horas virtuales y prácticas médicas con una ínfima carga horaria. Entre las materias a ser desarrolladas aparecen dermatología, anestesia, ginecología médica y hasta marketing médico. Las sociedades médicas pegan el grito al cielo y urgen al Ministerio de Salud que intervenga en el caso, ya que cada vez aparecen más profesionales de dudosa formación y que ponen en riesgo de muerte a sus pacientes. Solicitan además que el CONES deje de habilitar tan alegremente carreras vinculadas al ámbito de la salud como si fueran kioscos de barrio, sin los mínimos requisitos de la educación superior. Doctor Enrique Asta, presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, ¿cómo está? Buenas noches, Jorge. Buenas noches, diputada Rocío. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio nuevamente brindado a la Sociedad Paraguaya. ¿Qué tal, diputada Rocío Vallejo? ¿Cómo anda? Buenas noches, Jorge, doctor, y a la audiencia. Muy bien. Yo me enteré hace un par de semanas de esta resolución del CONES que la habilita a esta universidad privada a hacer esta especialización, esta duración que escuchábamos en el informe de 18 meses. Y tengo entendido que ustedes se pronunciaron al respecto, o por lo menos le pidieron al Ministerio de Salud una especie de intervención. Asimismo, con la presidenta anterior a mi presidencia, que es la doctora María Liz Maciel, se comenzó, ella tuvo la voluntad de juntarle a varios presidentes de las sociedades que básicamente tenían dentro de este programa que eran, digamos, tocados dentro de sus procedimientos, ¿verdad? Tal es el caso de la dermatología principalmente, el caso de anestesiología, el caso de la hemoterapia, que es la parte de hematología y transfusiones donde se hacen estos procedimientos que se llaman plasma rico en plaquetas,
Y en el caso nuestro, que es transporte de tejido graso de un lugar a otro. Y otras intervenciones como, por ejemplo, inyecciones de ácido, botox, hilos, en donde básicamente lo que estamos buscando es ver qué tipo de especialistas van a salir realmente en una duración de 18 meses. Estuvimos hablando en el programa anterior contigo, sí, en donde nosotros tenemos una formación básicamente como mínimo de 5 a 7 años, en donde tocamos todo tipo de patologías, porque aquí no es precisamente sentarse a aprender cómo yo puedo colocar un ácido, a realizar un hilo o hacer una lipotransferencia, sino también tener la capacidad de poder resolver algún tipo de complicación que se pueda presentar. Claro. Doctora Rocío Vallejo, diputada, ¿usted se dio cuenta de esto? Dígame, a mí nomás me sorprende porque digo, lo que dice el doctor, que es un profesional, presidente de una sociedad científica, también levanta, expone su voz de alerta ante una situación como esta. ¿Usted pidió informe al CONES? Sí, pedí informe al CONES y a ANEAES, ¿verdad?, sobre un informe bien completo sobre las universidades e institutos, porque no debemos olvidar a los institutos también que tienen todo tipo de carreras, ¿verdad?, que estén habilitados o que estén funcionando, cuáles son las carreras que tienen cada una de estas universidades e institutos, las habilitaciones, si fueron intervenidas, si están, en qué condiciones están. Y también a ANEAES le pedimos un informe, que la ANEAES es la Agencia Nacional de Acreditación y Evaluación de Educación Superior, cuáles son las condiciones de todas las universidades e institutos del Departamento Central. Pero hay otros colegas, como el doctor Ramón Romero Roa, que también ya pidió del Alto Paraná, y bueno, hay un compromiso fuerte de que trabajemos juntos en este tema para hacer un seguimiento muy cercano. ¿Por qué, Jorge? Porque tiene muchas aristas. Primero, la educación. Nos quejamos constantemente y es un eje principal en el país que la educación sea buena. En segundo lugar, si bien mi informe general es con énfasis en salud, en algún momento pedimos que especialmente lo de salud, porque la salud, bueno, depende de la vida o no de una persona, claro, en manos de quién está, cuál es la formación, ¿verdad? Y finalmente, en cuanto a las carreras, existe también un componente económico de expectativa de la gente. Tuvimos ya muchos casos de estafas a personas que con mucho sacrificio estudian también. Entonces, este tema tiene varias aristas. Y bueno, la cuestión que hoy se está planteando en este programa con relación específicamente a una especialización tan delicada como es el área de la medicina estética, ¿verdad? Como yo digo, cuando va a un cirujano uno quiere salir mejor y no peor. Entonces, a un especialista que se precie de tal debe tener por lo menos los años de estudio que menciona el doctor, ¿verdad? Y sobre todo, diputada, uno supone saber, por lo menos, en el caso del CONES, que es el Consejo Nacional de Educación Superior, cuál es el criterio que ellos tienen. Sí. O sea, ¿qué elementos ponen sobre la mesa a consideración para tomar la decisión de lanzar una resolución de habilitación? Uno supone que le convocan, no sé, a los profesionales, al presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, a otros profesionales, o entre ellos nomás allí deciden porque vino un pedido de tal universidad. Por eso a mí me gustaría saber cuál es el criterio que el CONES utiliza. Nosotros, entre paréntesis, le invitamos al presidente del CONES para hablar con él, pero no, nos dijo que estaba por el interior, pero que en el siguiente programa, por lo menos eso le dijo a nuestra productora, que va a estar él para hacer su derecho a réplica, ya que le estamos mencionando la institución que está a su cargo, ¿verdad? No, claro. Yo creo que este pedido de informe es un inicio de todo un proceso. Tengo 5 años por delante y es un gran desafío poner en la mesa el problema de las universidades y los institutos, porque es una situación que de repente no se toma con la seriedad que se debería tomar, pero ya estamos llegando a unos límites bastante graves, ¿verdad? En cuanto a la habilitación de tantas tecnicaturas, por ejemplo, ¿verdad? En el área de diferentes áreas, para no tocar ninguna que cause sensibilidad, pero sabemos que las carreras, ¿cuántas horas, doctor, en una carrera de medicina, de bioquímica, de tantas otras? Sin embargo, ahora tenemos tecnicaturas que a veces son solamente los sábados, y con 1 o 2 años de sábados, pues ya sos técnico en tal cosa y ya estás ejerciendo a la par de un profesional que estuvo años dedicándose. Y eso siempre va unido a lo que es la eficacia en el trabajo, el riesgo para el paciente, ¿verdad? Y son situaciones que
que hay que analizarlas a profundidad y bueno, este es un ejemplo, ¿verdad? Porque acá también, doctor, diputada, me acuerdo que en programas anteriores, cuando habíamos hablado del tema de la habilitación por parte del CONES de universidades y de nuevas carreras en realidad, ¿quién controla el CONES? O sea, es una parte también que ustedes sí, en su condición de parlamentarios, tienen estas potestades de solicitar informes, sí, pero hasta ahí. Pero se supone que el CONES se crea como un órgano, como un consejo para estar por encima de las universidades. Pero ¿quién le controla a ellos? Porque al final quienes forman parte del CONES tienen también intereses, porque son representantes de algunas universidades privadas. Entonces, ese conflicto de intereses, claro, es todo un tema. Y nosotros, como te digo, desde la banca de Patria Querida y con otros colegas vamos a tomar esto como un tema de prioridad, porque hace un poco a todas esas aristas que mencionaba y sobre todo a esa educación que estamos reclamando en todo momento que debe ser mejorada. Entonces, ¿qué estamos ofreciendo? ¿Qué está habilitado o qué está funcionando sin estar habilitado? Entonces, ese es nuestro compromiso, Jorge, audiencia, ¿verdad?, de hacer un seguimiento porque debemos hacer algo. Claro. O sea, algo hay que comenzar a hacer, la creación de estos institutos como ANEAES y como CONES deberían haber mejorado ya nuestro sistema, pero nos alarma ver la cantidad de oferta, la cantidad de universidades de oferta de carreras y de especializaciones, de doctorados, ¿verdad? En mi caso en particular, hace años estoy esperando para hacer el doctorado en la Universidad Nacional de Asunción, el doctorado en Derecho, y bueno, hasta hoy, bueno, que el CONES pide más papeles y que debemos adecuar, y bueno, estamos en ese proceso en todo tiempo. Entonces yo digo, así como es difícil para algunas universidades, debería ser para todas, ¿verdad? Y más todavía en el rubro de salud. Entonces ahí un poco hago ese paralelismo porque el tema de salud es de vida o muerte, literalmente, ¿verdad? Que puede ser de vida o muerte o una incapacidad que puede llevarle a una persona a quedar mal luego un procedimiento mal hecho. Porque esto, doctor, tampoco es una especie de persecución ni a la universidad, sino es simplemente una cuestión de responsabilidad, el reclamo, el planteamiento que hacen ustedes. Así mismo, en absoluto. O sea, lo que estamos haciendo es una voz de alarma. Así como te dije, creo que en el programa que estuvimos juntos, nosotros no somos un ente habilitador, no somos un ente regulador, no somos un ente que estamos detrás de estas personas, sino realmente lo que vemos, como dijo la diputada, es concientizar a la población y ver realmente qué tipo de profesionales se van a ir creando. Básicamente, como les dije, dentro de la sociedad, el espíritu es tener la mayor seguridad del paciente, o sea, conseguir una cirugía segura. ¿Cómo se consigue eso? Básicamente con profesionales capacitados realmente. O sea, que el paciente se sienta seguro y que tenga la seguridad de que su médico realmente está dentro de los parámetros de seguridad que va a tomar como profesional de salud. El otro día hablábamos, y esto yo no sé si está en la agenda de ustedes, diputada de Patria Querida, pues yo me acuerdo cuando Hacha estaba como parlamentario, llegó a plantear, que yo entre paréntesis, en general no estoy de acuerdo, pero en algunos casos, como en el caso de la medicina y dentro de una especialización, lo de la colegiación. Porque en el caso que hablábamos con el doctor, es una especie de garantía para las personas que se van a someter a una cirugía plástica, ver quiénes son los profesionales médicos que forman parte de la sociedad. ¿Y por qué es una especie de garantía? Porque para formar parte de la sociedad hay una serie de requisitos. Y aparte de esos requisitos, una especie de especialización permanente y constante. Una recertificación cada 5 años que obviamente se va en base a puntuación, si te vas a congresos en el extranjero, si estás dictando charlas, y varios aspectos que se toman para llegar a una recertificación cada 5 años. O sea, no es porque yo me haya sido habilitado, dejo de ser, ya está, estoy listo, que es lo que la parte de la habilitación es lo que realmente también a nosotros nos preocupa. Porque realmente la habilitación dentro del ministerio, ¿verdad? Tiene algunas fugas con respecto a colegas que están habilitados dentro de una especialidad. Casualmente hoy me había llegado un artículo de lo que es de las precisiones de los posgrados de área de salud, en donde menciona justamente, literalmente, los profesionales no podrán anunciarse como especialistas sin de estar debidamente registrados y habilitados
dentro del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través de la Dirección de Registros de Profesionales de Salud en sus respectivos libros de registros. Eso implica que para que yo me haya registrado en el Ministerio de Salud, tengo que haber pasado por el Círculo Paraguayo de Médicos, que a su vez realmente remiten las carpetas a las diferentes sociedades. Y son las diferentes sociedades con sus comités de admisión aquellas que van a dar una certificación. Vuelvo a repetir, el hecho de que yo, en mi caso de mi especialidad de cirugía plástica, venga con todos los títulos de acreditación y yo esté acreditado por la Sociedad Paraguaya, no implica que yo tenga una obligación de estar dentro de la sociedad. Claro. Pero nos debe llamar un poquito la atención, y les puedo decir probablemente que son 2 o 3 personas que tengan ese contexto. El 99% de los médicos que realmente tienen todos sus certificados están dentro de la sociedad. O sea, ¿por qué no querrías formar parte? ¿Por qué no querrías formar parte de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica si tuvieras todo en orden, todo en regla? Independientemente al caso particular que ocurrió con la esposa de este futbolista Diego Vera, que hasta ahora no se sabe si hubo mala praxis allí, se está aguardando el resultado de una autopsia, eso todavía no se tiene, entonces no podemos hablar, pero justo se dio otro caso con una profesional, una médica, cirujana plástica, que entre paréntesis tampoco forma parte de la sociedad, ¿verdad? Me decía el otro día acá en un programa, su abogado, mi cliente no está obligada a formar parte de la sociedad donde usted preside. Pero insisto, eso no, al paciente o a quien consulta, a mí por lo menos me va a dar una especie de garantía, ¿verdad? De seguridad. Claro, el gremio médico tiene yo considero una ventaja que ellos tienen sociedades por especialidades, entonces es como una garantía para el profesional y también, lógicamente, para el paciente, ¿verdad? Saber que tu médico está certificado cuando uno se va a hacer una intervención, bueno, yo pertenezco a tal sociedad y bueno, los pacientes también tenemos que preguntar, claro. Jorge, eso es muy importante, no tenemos que tener miedo de preguntarle al médico. Yo a veces voy un poco más y cuando me encuentro en alguna urgencia con un médico, una doctora muy joven, le pregunto de qué universidad son, ¿verdad? Llego hasta ese extremo, ¿verdad? Pero yo creo que el paciente, y sobre todo el caso, como decía, una cirugía plástica, que es ahí solemos decir en derecho que tiene una obligación de resultado y no de medio, ¿verdad? Porque en general todas las otras especialidades tienen una obligación de medio, o sea, de hacer todo lo que está al alcance del médico, de aplicar la lex artis para lograr un buen resultado. Pero en el caso del cirujano plástico, como decía hace rato, uno entra y si yo me quiero arreglar la nariz, bueno, espero que mi nariz salga mejor, no peor. Entonces existe una obligación extra para el cirujano plástico, incluso existe ya jurisprudencia en nuestro país en ese sentido, de que pueden haber, o sea, todas las consecuencias legales. Yo no puedo dejar de mirar lo legal porque es claro. Mi área, pero todas las consecuencias legales a nivel de la parte civil y también a nivel de la parte penal, ¿verdad? Lo otro, doctor Enrique Asta, hay mucha diferencia en el tema precio entre ustedes, digo, porque me decían el otro día que el criterio que en general usa la gente es porque ustedes hacen, yo no sé si usted está de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero es un medio de comunicación también, las promociones a través de redes sociales, y ahí está, no sé, la nariz cuesta tanto, una lipo cuesta tanto, entonces lo primero que miran es el precio, ¿verdad? Cuando que en realidad lo primero que tendría que mirar es la capacidad o la formación de ese profesional médico. Claro, o sea, de hecho, hay mucha diferencia entre el trabajo que hace Asta y el trabajo que hace, por ejemplo, la cirujana Rocío Vallejo. No, yo no sé, ahí está la dificultad que me planteas. Yo no puedo saber los costos que maneja la cirujana Rocío Vallejo. Claro, pero en general, digo, hay mucha diferencia, por eso se... Y muy probablemente, pero ahí también yo quiero crear una conciencia en la población en que realmente si vamos a someternos a una cirugía, vuelvo a repetir, busquemos a un cirujano certificado, ¿verdad? Porque eso me da una pauta de que esa persona sí está formada y que probablemente voy a ser mejor yo hasta que Rocío Vallejos, ¿verdad? Y desde el momento que hay una diferencia, obviamente existe lo que nosotros llamamos competencia desleal. Y la competencia desleal va más allá todavía porque lo que acabas de mencionar, una red social, existen principios éticos para nosotros de los cuales nos regimos. Claro. Nosotros nos regimos a través de la Federación Ibero-Latinoamericana,
que tiene unos principios éticos en los cuales yo no puedo exponerle a una persona a fotografías posando desnuda o mostrando el rostro, Pues lo que de todos los días repente en vemos una en redes competencia sociales. desleal sí hay, ¿verdad? Y yo no puedo demostrar eso. Pero Entonces, todos a los veces, días vemos el antes y el después. Sí. ¿verdad? Claro. Y el doctor me decía, como una cuestión ética, eso no podés mostrar. podés, Supongo no yo que el paciente o la paciente da. y no da podemos su saber ok, si ¿verdad? esas fotos están retocadas para empezar. También. Comenzando por ¿Cómo ahí. ¿verdad? quedó? Y después lo otro, atender, diputado, lo que el otro día el doctor Asta nos contó, que puede darse, que tampoco hay un control en relación a los insumos que se utilizan. Así mismo. No hay garantías. Está toda esa área también donde te realizan la intervención. ¿Está habilitado el lugar? ¿No está habilitado? Hace poco ¿Qué tuvimos un usan? caso de un cirujano plástico, un argentino, que tenía sí la posibilidad de realizar cirugías en nuestro país, pero el local que utilizaba no estaba Claro, habilitado no por el está Ministerio de habilitado. Salud. Claro, y son todas esas Y hubo una aristas condena al que- respecto, ¿verdad? Claro, O sea, estamos hablando que creo que se le condenó a realizar cirugía justamente y no Claro. estaba habilitado, ¿verdad? Creo que fue ese caso. No, ese caso, y sí. el médico en el Hospital del Quemado y el director del Hospital del Quemado dijo, yo no quiero, Sí, se opuso. así él. mismo. No, y lo que pasa es que no es solamente la calidad que te garantiza de alguna manera pasar por una sociedad, sino también todo lo demás, dónde te opera, con qué insumos, quién es el anestesista, cuáles son los cuidados eventuales o las previsiones en caso de una complicación, ¿verdad? Porque muchas son clínicas privadas. Son muchas aristas que hay que tener en cuenta y como decía el doctor, si uno se va a someter a algo tan delicado, pues hay que evaluar algo más que el precio, sino la seguridad de cómo se va a salir de esa Hay un intervención. poquitito también de parte a veces, un poco de complicidad de las pacientes. Es increíble porque a esta altura, como estuvimos hablando el otro día, yo no puedo decir no sé, no encontré, porque todo el mundo tiene acceso a redes sociales, a internet. Nosotros tenemos una página en Facebook, tenemos una página web en donde directamente uno puede entrar y acceder. Ahora, de repente hay casos donde esta persona se fue y se sometió a un procedimiento médico, porque desde el momento que yo estoy inyectando algo ya es un acto médico, y esta persona tuvo una complicación, es increíble, pero no quiere realizar ningún tipo de denuncia. Sí, así mismo. ¿Cómo es el otro día que dijiste, doctor, que hasta en un gimnasio te aplican lo que muchas mujeres y hombres también, pues me consta, se aplican el Botox, ¿verdad? Sí, Botox y hialurónico. Es increíble donde menos te imagines se realizan procedimientos médicos. Así como acabo de decir, desde el momento que yo estoy colocando una inyección, estoy haciendo un acto médico. Y ese acto médico debe ser realizado por médico o en diferentes casos puede ser una enfermera. Por eso es que nosotros tenemos que hablar de este tema para evitar casos de mala praxis, ¿verdad? No digo que sea, en el caso de la habilitación, de esta especialización en medicina estética de esta universidad, pero suponte que suceda algo y ahí vamos a empezar a alarmarnos y a pegar el grito al cielo y buscar culpables, ¿verdad? Sí. O sea, ahora tenemos que hacer esto que usted hace, pedir informes, lo que hace el presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, pedir intervención del ministerio, antes, ¿verdad? Sí. Que sucedan los hechos. No, el tema que justamente lo que estabas diciendo y a mí me alarma bastante también porque conozco muchas peluquerías donde aplican Botox. O sea, el Botox es algo sumamente delicado que te puede, ¿verdad, doctor? Dejar mismo. secuelas en las expresiones En o la no sé expresión. si algo más grave, ¿verdad? Pero yo creo que mucho es falta de información de la gente también, ¿verdad? En ese sentido, y bueno, y se va a la peluquería y le dice, sí, nosotros ponemos Botox y te va a ver 10 años más joven. Y bueno, y vos salís 10 años más joven. Una vez salió bien y en la segunda te sale mal, ¿verdad? Porque hay casos, yo conozco que salió mal, Claro. de lugares no habilitados y de profesionales que no eran médicos. Pero más allá de eso, a mí lo que me preocupa realmente, Jorge, es la cantidad de profesionales, como acaba de decir hace rato Rocío. Va a salir una tanda, un grupo de profesionales dentro de esta especialización que van a ir a pedir su certificación pensando que van a trabajar. Y el que probablemente le va a dar la certificación va a tener que ser vía Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica. Ustedes. Y obviamente nosotros no le vamos a poder Claro. habilitar. Ahí está, Claro. tocaste un punto clave. Entonces yo no voy a poder habilitarle Claro. al que está en medicina estética y anti-envejecimiento fisiológico a que realice procedimientos porque somos nosotros los que probablemente vamos a tener que darle, en fin, la parte de acreditación, no habilitación. Y ahí está saliendo un poco de esta especialización en general, doctora Sí. Rocío Vallejo, diputada, este pedido de informe
Y tuvimos casos ya de estafas, como mencionaste. Claro. Imagínate que esa expectativa, toda esa esperanza que Sí. tiene el joven, lo que tuvo que haber significado para sus padres pagarle una universidad privada Sí. y después resulta que no puede ejercer porque su universidad o su facultad tuvo tal o cual problema. Claro, ahí tenés varios factores de vuelta, o sea, el tiempo perdido, que es lo que no te lo van a devolver, esa expectativa de que vos a los 5 o 6 años vas a estar ejerciendo una profesión, el dinero perdido, muchos con mucho sacrificio, ¿verdad? Entonces, un volver a empezar, vos querés tu título y no que el título y te dan la vuelta y la vuelta y la vuelta y hasta que no tenés tu título vos no podés ejercer o aspirar a algo más donde te piden título. ¿Y cuántos años perdidos? O sea, tuvimos ya varios ejemplos, por eso es que de alguna manera este proyecto, este pedido de informes es el comienzo de una serie de actos que vamos a realizar desde la Cámara de Diputados con relación a la educación superior. Es un tema que hay que tocar, es un tema que hay que abordar y existe la decisión. La decisión y sin tener miedo, sea quien sea. O sea, no podemos nosotros seguir arriesgando porque bueno, el tema de salud sabemos, vida o muerte. El tema del derecho, podés perder tu libertad, tu patrimonio, relaciones personales, puedes perder tu empresa por un mal abogado. Y en tantas otras profesiones, un contador, o sea, no es solamente en algunas profesiones, esto es grave a todos los niveles. Un fisioterapeuta que se te reciba en un año y te toque mal no sé, un músculo, ¿cómo sería, doctor? No sé, tantas cosas, sí. Jorge, tantas consecuencias a todos los niveles. Hoy me ponía una persona un ejemplo, que odontólogo le atiende a mi hijo, ¿verdad? Algo tan sensible como es la cavidad bucal, ¿verdad? ¿Quién le está atendiendo? ¿Quién le está tocando? Si te hacen una extracción, te sacan todo el diente, te sacan todo el diente. O sea, en realidad esto tiene varias aristas, abarca a todas las profesiones porque todas son importantes, ¿verdad? Sí. Y todas son delicadas y tienen sus consecuencias. Un arquitecto que se haya recibido los sábados y bueno, y vos invertís millones y la casa se te cae a los 2 días. Es así. Bueno, un poco para ejemplificar, a lo mejor son extremos los ejemplos, pero hay que tomar medidas. Tengo que hacer la pausa. A la vuelta, me gustaría saber cuál es el plazo para que le respondan. Y ustedes también, doctor, enviaron un escrito al Ministerio de Salud. Se envió, pero se va a volver a formar una comisión nueva con presidentes, que lo que pasa es que hubo un cambio de presidencia ahora en todas las presidencias de las sociedades. Van a replantear y vamos a replantear de vuelta para volver a reunirnos en el caso que se pueda. Pausa, ya venimos. Bueno, seguimos en la Caja Negra, estamos en vivo y en directo, 22:06. Diputada, ¿cuándo presentó este pedido de informe al CONES? Sí, presenté en la plenaria el miércoles pasado, mañana va a ser una semana. Y plazo de 15 días tiene para responder. Plazo de 15 días, sí. Lo que tengo que hacer es seguimiento de si ya, porque eso va con un pedido del presidente, ¿verdad? Eso se resuelve en plenaria y bueno, ponerle que en 15 días vamos a tener la respuesta con relación a esto. Me gustó eso que dijo, vamos a seguir con este tema, sea quien sea, porque sabemos que detrás de las universidades privadas dan intereses de mucha gente, políticos incluso. Yo no sé si algunos colegas suyos están allí, pero sabemos cómo se fueron creando las famosas universidades de garage, etcétera, etcétera. Y hay mucho interés porque la educación mueve mucho dinero, mucha plata. Sí. Entonces los intereses vienen por todos lados. Por eso me gustó cuando usted dijo, vamos a seguir con esto, vamos a guardar el pedido de informe, la respuesta que tiene que dar el CONES y vamos a seguir con esto, sea quien sea. Sí, así es, Jorge. Es que no hay vuelta atrás. La educación es lo que se reclama, porque no vamos a tener un mejor país sin una mejor educación. Y eso parte desde el nivel básico, ¿verdad? Y el universitario ni qué decir. O sea, hoy si no tenés un título, no sos nadie. Y si tenés un título otra vez que no sirve,
o que no podés obtenerlo luego de tantos años. Entonces hay que darle una seguridad a todos, a los estudiantes, a la gente que invierte y una seguridad a las personas que luego van a utilizar todos esos servicios de esos universitarios, de esos profesionales que estamos lanzando al mercado. Tenemos que tomarlo esto como responsabilidad y bueno, yo soy docente también, me siento muy comprometida con todo lo que es educación y bueno, creo que es el momento de tomar esto como un desafío para estos próximos 5 años. Recuerdo que acá una vez estuvo el doctor Horacio Galeano Perrone, varias veces ministro de Educación, y él había planteado el interrogante, ¿quién controla al CONES? Y él mencionaba que cuando se crea el CONES, con una muy buena intención de hacer un control, de supervisar las universidades, las facultades, pero se dejó allí una cuestión pendiente otra vez. Entonces yo me parece que, no sé si ahora, con esto que usted plantea, el pedido de informes, etcétera, etcétera, se puede revisar y no sé si hace falta crear otra vez otra instancia, no sé si basta con el rol que ustedes en su condición de parlamentarios tienen para mirar un poco, pero tenemos antecedentes y de creaciones, habilitaciones de estas especializaciones, de carreras, etcétera, etcétera, que amerita una revisión a ese trabajo que realiza este Consejo Nacional de Educación Superior. Claro, ahora desde el momento que particularmente yo me involucro en este tema, Jorge, tené por seguro que vamos a analizar todas esas aristas y si es necesario algo más, vamos a preverlo, vamos a ver otros modelos, vamos a ver cómo se hace en otros países, porque no es cuestión de inventar la rueda, vamos a ver qué se está haciendo en otros países para cerrar ese circuito de control y que las cosas funcionen, ¿verdad? Que no ocurran más situaciones donde nos encontremos con sorpresas, sobre todo en el área de salud. Y bueno, la salud es lo que nos afecta directamente porque afecta a todo nuestro funcionamiento como ser humano, ¿verdad? Pero esto es algo integral y te vuelvo a reiterar, es un compromiso. O revisar también otras experiencias, cómo funcionan en otros países, Sí. digo, el tema del CONES, pues hasta ahora a mí me sigue haciendo ruido que un representante, el conflicto de interés que Sí, hablamos, sí. porque yo me acuerdo en otros programas acá que tuvimos, nos contaba la rectora de una universidad que le inventan un pedido de intervención a esa universidad. Porque había un interés económico detrás. Sí. Se da esa intervención, migraron creo que 5.000 alumnos A otra de esa universidad. facultad a otra universidad. Así Imagínate en materia económica, movimiento de dinero, cuánto cuesta eso, ¿verdad? Sí. Entonces yo digo, cuando se mira solamente la cuestión económica, comercial, ¿y dónde está lo otro, que es la cuestión social, del joven que tiene toda la esperanza, Sí. el anhelo, el lugar donde fue a estudiar, el padre que hizo todo el esfuerzo para pagar su estudio, que después se tenga que trasladar, que su título no pueda conseguir, que pese a que tenga todavía su universidad fue intervenida, el ministerio Sí. no le da la habilitación? Sí, o sea, una serie de conflictos que hay detrás de este tema del CONES. Sí, no, y justamente como decía el doctor, ¿verdad? No tenemos que esperar que se pierdan tantos años para después decirle, como ponía el ejemplo, no te doy tu habilitación, sino que esto es un proceso ya que hay que tomarlo desde el inicio, ver cuáles son las falencias y trabajar todos juntos. O sea, yo siempre apuesto, Jorge, al trabajo interinstitucional y esto, como creo que vos lo decías, no es una cuestión de persecución ni nada, sino es una realidad que está afectando a muchos jóvenes, afecta a nuestra sociedad y finalmente todos queremos construir, queremos algo mejor y en esa relación interinstitucional que pueda darse y si faltan algunas leyes y si faltan órganos de control, bueno, vamos viendo que va surgiendo en base también a lo que vamos recibiendo de informes y corroborando a su vez lo que nos llega. Doctor, ¿quién tiene que intervenir acá en este tema? Ya creo que le pregunté el otro día, ¿es la Superintendencia de Salud del Ministerio? ¿Quién toma, cuando ustedes envían van a reiterar este pedido de informes, lo envían al ministro de Salud directamente? Y no presidente del ministro, deben haber un departamento, realmente no manejo exactamente el nombre de la... Yo creo que es la Superintendencia Debe de ser Salud. la Superintendencia, sí. Y en base a eso se tendría que estar hablando, ¿verdad? Pero la Superintendencia de Salud tampoco no creo que pueda directamente cancelar o desacreditar, no sé cómo llamar, qué término utilizar con respecto a la... O también tiene que enviar esto que usted dijo, o una nota al CONES. No, Porque al final, si ahora va a salir la primera, no sé cómo se llama, no sé si es la primera promoción de esta especialización de 18 meses, que tiene que salir ahora porque esto se habilitó el año pasado,
Lo más triste de todo esto, Jorge, ¿sabes qué es? Que en ningún momento a ninguna rama madre se le consultó sobre esta carrera. Claro, ahí está. O sea, si estamos hablando de temas de especialidades como cirugía plástica, anestesiología, dermatología, ninguna rama madre fue consultada para poder abrir esto. Esa es la parte que llama la atención y que hay que ver realmente cómo y por qué, ¿verdad? Por eso esperamos que ante este pedido de informe que hace la diputada ahí den las explicaciones. Porque todos queremos saber cuál fue el criterio que ellos tuvieron en cuenta para tomar la decisión de habilitar esta especialización. Claro, este es un primer informe que va a dar lugar, yo creo, a muchos más, ¿verdad? Vamos a hacer una primera evaluación y a partir de estos hechos también ir profundizando en todo lo que sea educación. Diputada, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias, Jorge, a la audiencia y bueno, un placer, doctor. Doctor Enrique Asta, muchas gracias. Muchas gracias, gracias por todo y realmente me voy súper complacido porque si veo a alguien que realmente se está moviendo... Claro, que no está solo usted en esto entonces, ¿verdad? No yo solo, pero realmente en la parte importante es lo que están haciendo la diputada Rocío Vallejo. Si ponen realmente las pilas, nosotros le vamos a acompañar, vamos a seguir de cerca. Me comprometo a juntarle a más presidentes de sociedades y podemos ir trabajando juntos. Con mucho gusto. Es así, por eso yo aclaré que no se trata, porque siempre se presta a interpretaciones. Acá no es una cuestión de atacar a la universidad, sino es simplemente velar por la calidad y por otro lado dar la garantía a estas personas que están haciendo estas especializaciones, que no sean víctimas de alguna estafa. Claro, mucho menos, y en general, ¿verdad? Eso apunta justamente el informe en general. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa. A la vuelta seguimos con el tema de la medicina. La ley Anita. Necesitamos una ley que nos obligue a la donación de órganos. Hay un debate instalado en relación a este tema porque algunos sostienen de que tiene que ser un acto altruista, voluntario y no con la fuerza de una ley. Este tema hablamos en el siguiente bloque acá en la Caja Negra. Ya venimos. Bueno, seguimos en la Caja Negra. Ley Anita. Este es un proyecto de ley que, entre paréntesis, mañana ya se trata en Cámara de Diputados. Y así como están las cosas, esta ley se va a aprobar. Contempla que toda persona mayor de 18 años es donante, salvo que manifieste lo contrario. Doctor Gustavo Melgarejo, director del INAT, ¿cómo está? Buenas noches, Jorge. Un placer, un saludo a toda tu audiencia. Vamos a hablar de este tema porque hay todo un debate instalado en relación a la ley Anita. Todos creo que coincidimos en la necesidad de tener un marco legal claro, no ambiguo, como aparentemente teníamos, para definir todo esto que tiene que ver con la donación de órganos, porque seguimos nosotros en Paraguay, y corríjame si estoy equivocado, en la región por lo menos somos el país con menor... Uno de los países con menor, sí, 1,3 a 1,6 promedio en los últimos años. Promedio de... donantes por millón. Donantes por millón. Son uno de los más bajos. Sí, bajo. 11 a 12 donantes por año. Y esto uno presupone que se da porque no tenemos, a ver, por un lado una cuestión de concienciación, lo que implica, y por otro lado que tampoco hay una normativa clara que acompañe, ¿no? Exactamente. Ayer hubo una reunión entre senadores y diputados, porque hay varios proyectos de ley, ¿verdad? Realmente fue muy interesante esa experiencia porque yo creo que los paraguayos estamos avanzando mucho a través del diálogo, porque unir dos proyectos diferentes que al final confluyeron en varios aspectos, porque en realidad la donación es un aspecto, pero también hay que mirar todo el resto, ¿verdad? Que es el fortalecimiento del sistema de salud. Con este proyecto de ley se cambian 10 artículos, ¿verdad? Que estaban en la ley actual, y también se crea un fondo que no va a ser un fondo que no pueda, que va a estar, ¿cómo se dice? Blindado, ¿verdad? Que no va a poder ser utilizado en otros fines que no sea para trasplante.
Y después también se habla del tema de la educación, ¿verdad? Se agrega un artículo donde se habla que se deberá enseñar el tema de la donación de órganos a través del Ministerio de Educación. O sea, en realidad se está haciendo una mirada mucho más global de la problemática porque lógicamente... Porque convengamos que ya teníamos una ley en relación a la donación de órganos. Exactamente. Lo que se hace ahora con la ley Anita es perfeccionar... Perfeccionar, porque básicamente lo que la ley establece es lo siguiente, que cualquier persona que se oponga a ser donante se registre en el instituto o en aquellos establecimientos que estén habilitados para dicho fin. Y esta ley realmente provocó una respuesta bastante interesante porque en estas últimas 2 semanas mucha gente joven se acercó al instituto para hacerse donante. O sea que realmente yo creo que, como bien dijiste, es como que la gente se va definiendo claramente a favor de la donación, lo cual habla sobre todo del gran espíritu solidario que existe en el Paraguay y que yo creo que gran parte de la problemática es justamente por el factor educativo. Claro, porque nosotros tenemos los paraguayos esa particularidad de que somos muy solidarios. Sí. Y imagínate cómo definir el hecho de ser un donante. Es la máxima expresión de la solidaridad, ¿no? Porque te voy a decir que no solamente a la ciudadanía, sino también a los profesionales, porque en estas últimas 2 semanas, como nunca, nos están llamando de varios centros por potenciales donantes que nunca antes la gente llamaba. ¿Por qué? Porque en realidad si no existe un compromiso profesional, no existe un sistema que haga la detección, se llama cuando hay un posible donante en un centro hospitalario, así no es avisado, lo cual por ley es obligatorio y nadie realmente nunca se cumplió. Gran parte de la ley actual no se cumple. Entonces ha hecho esta discusión, este debate que se generó, yo creo que va a tener frutos muy positivos porque es como bien dijiste, la gente va a entender la importancia de tomar una definición antes de la muerte, porque ¿qué pasa en la práctica? Muchas personas como no hablan del tema, es la familia la que decide por la persona fallecida y eso es lo que ha acarreado mucha negativa. Después quiero entrar en precisiones acerca de lo que establece estas modificaciones a la ley Anita, pero antes tenemos preparado un informe en relación a este tema y a la vuelta seguimos hablando con el doctor en relación a este tema. Vidas en espera. Ante la falta de donantes plantean obligatoriedad. La falta de educación sobre la donación de órganos es la principal causa de la negación de las familias para concretar el acto altruista. Se accede a la donación de objetos y hasta de sangre, pero al decir de órganos, la sociedad se muestra reticente porque lo relaciona con la palabra muerte. En Paraguay, según la ley 1246/98, sobre trasplantes de órganos y tejidos anatómicos humanos, toda persona capaz mayor de 18 años y que no manifieste al INAD su negativa de donación, confiere tácitamente la autorización, salvo oposición de familiares. Sin embargo, en Argentina se aprobó por unanimidad lo que hoy es conocida como Ley Justina, que establece que toda persona es donante, salvo que manifieste su disconformidad, lo que genera mucha esperanza para los que aguardan un trasplante, pero también genera cuestionamientos. Nuestro país se hizo eco de la nueva normativa y se presentó en Cámara Baja un proyecto similar, el de donación de obligatoriedad, bajo el nombre de Ley Anita. Los cuestionamientos no se hicieron esperar, incluso hablan que esto promueve el tráfico de órganos. Ante esto, surge la interrogativa: ¿es necesario llegar a una ley para ser donante? ¿Es una imposición y no un acto de altruismo? Según una encuesta realizada por grupos de concientización, la población joven está un poco más predispuesta a dialogar e incluso a inscribirse como donante. Sin embargo, insisten en que promover a través de campañas y debatiendo sobre el tema se podrían lograr mejores resultados. La donación cadavérica es la más baja que se registra este año. Escasas ablaciones multiorgánicas se registraron hasta la fecha, admitió el doctor Agustín Saldívar del INAD. De cada 20 familias entrevistadas, una accede a donar órganos. Los donantes vivos pueden ser familiares hasta el 2º grado de consanguinidad, como así también cónyuges o parejas. En total, 224 personas están en la lista aguardando trasplantes de órganos, de los cuales 124 son para córneas, 88 de riñón, 11 de corazón y 6 de hígado. Ni un trasplante del corazón se concretó aún en lo que va del año.
Un total de 49 procedimientos se hicieron hasta la fecha, de los cuales 21 son de córneas, 18 de riñón, 8 de médula ósea y 2 de hígado, según los datos del INAD. La cifra es ínfima con relación a la cantidad de trasplantes que se hicieron en 2016 y 2017, que alcanzaron 140. Tenemos un par de mensajes en relación a este tema, doctor Gustavo Melgarejo, el director del INAD, que está con nosotros acá y le agradecemos su tiempo y su gentileza. Dice, doctor, si no querés ser donante de órganos, anotate también para no ser receptor de ninguno en caso que lo necesites. Sí, es una ley que se emplea en Chile. ¿En Chile es así? En Chile, ley de reciprocidad se llama. O sea, que Claro, la persona que, si yo me anoto como persona no donante, automáticamente yo no puedo recibir ni un órgano si es que yo me llegase a enfermar. Ah, mira. Sí, claro, eso se llama ley de reciprocidad. Acá no tenemos eso. No, no. Y tampoco se contempla, ¿verdad? No, acá. Pues ya me parece muy drástico. Es ¿verdad? drástico, es muy drástico. Pero ¿qué pasó justamente? Pero su nombre lo dice claramente, una cuestión de reciprocidad. Reciprocidad, claro. Yo me anoto, Gustavo Melgarejo, no soy donante, automáticamente si yo tuviera un problema de alguna enfermedad que requiera trasplante, no puedo ser incluido en ninguna lista de espera. Acá, por ejemplo, dice, se va a volver, y este es un temor que ya escuché, creo que el otro día en uno de los programas hablamos, esto se podría volver una carnicería, dice, lucrar con esto. Si sabemos bien cómo son nuestros políticos, si son vendepatrias, comercializar y exportar a China, y a modo de ejemplo, pone un país, ¿verdad? Pero justamente esas dos aspectos interesantísimos. Hace poco con Pedro Cáceres, un señor trasplantado que me pasó la pregunta, justamente un médico le decía, ¿verdad?, el tema del tráfico. Yo le expliqué, es muy sencillo. En el año 2009, en China cayó una red de tráfico y fueron presos 100 personas. Entonces, ese tema de tráfico en Paraguay es impracticable porque las condiciones mismas, de tanto desde el punto de vista de la ley como de profesionales, no existen. Nosotros, en el mejor de los casos, llegamos a 15 profesionales. ¿Por qué? Porque justamente otro aspecto que en la ley también se está contemplando es capacitar a más profesionales. Hay muy pocas personas en trasplante porque en realidad gran parte de los operativos que se hace es en base al altruismo de los profesionales porque muchos no reciben ningún tipo de pago por el acto, ¿verdad? O sea que realmente es un país que se destaca hasta en ese aspecto, solamente que la ley tiene que crear la fortaleza como para que este país definitivamente tenga un antes y un después. Y yo creo que si bien la estadística a muchos les interesa, pero van a ver que de por sí ese es un círculo virtuoso porque se sabe que cuando se instalan buenas políticas en trasplante al tercer año prácticamente se triplica el número y se disminuyen los costos, que es lo más importante. Es mucho más barato trasplantar que hemodializar, por ejemplo. Y hasta ahora nunca hubo esa política real en el país de ponerle al trasplante como primer lugar, como opción para los pacientes renales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es, aparte de darle calidad de vida, mejores condiciones de vida, una persona que con vida normal, es un ahorro para el sistema de salud. Después, por ejemplo, dicen, doctor, nadie nos puede obligar a donar nuestros órganos. Eso sería un suicidio. Claro, deja de ser altruismo. Un suicidio, hermano. En este proyecto de ley no hay ninguna obligatoriedad. A ver, esa parte, ¿cómo? No existe obligatoriedad. Yo simplemente me anoto. Vos te anotás como no donante. Y solamente eso es lo que te pide la ley. Porque como vos dijiste, evita los grises. O sea que o sos o no sos. Eso nomás lo que la ley establece. No existe obligatoriedad. Pero desde el momento en que yo no me anoto como no donante, ya automáticamente ya soy. Claro, es una forma de facilitar a la gente que es pro donante a tener que ir a un registro. Claro. Es una forma de promover más a los que quieren ser. Yo quiero ser donante, pero a lo mejor no me no te da el tiempo porque estás trabajando todo el día, claro. Y el instituto también tiene sus limitaciones y realmente hay muy pocos centros que registran este tipo de decisión, ¿verdad? Porque en realidad, en la práctica, y eso es lo que estaba explicando en la vez pasada en la reunión, ¿verdad? ¿Qué es lo que intenta, o sea, qué es el objetivo de la ley? Que la familia no sea parte del proceso, sino que acompaña al proceso. Son dos cosas diferentes, porque acompañar quiere decir que alguien te explica, te va contando el proceso y te da una contención emotiva, porque es necesario eso. Para cualquier persona es una situación difícil, porque muere un ser querido.
Claro. Por eso que obligatorio es absurdo que alguien plantee, porque no existe ningún Porque país se que da pueda una- levantar su tasa en base a la obligatoriedad. No, Claro, no porque funciona. se da una cuestión, mientras por un lado están Claro. llorando, por el otro lado están celebrando. Exactamente. O sea, esto y por eso el anonimato, Jorge, justamente Claro. en respeto al donante. O sea, por eso que la ley preconiza el anonimato, porque eso se hace eso está también en la ley. lo de Está la en nuestra mano. ley, claro, estamos en nuestra ley. Después dice, doctor, cuando leo tantas a la vez, es cuando más agradezco a Dios por la familia que me tocó, valoro en serio que me enseñaron tanto y no dejaron que sea así de ignorantes, dice, porque algunos dicen que es una cuestión de, que insisto, Sí. falta de información. Pero es que es una de las... Cuando Un nosotros damos prejuicio charlas, tremendo en relación a este nosotros tema. damos charlas sobre mitos y tabúes. Y uno de los primeros ítems dice ignorar el proceso. ¿Por qué? Porque la persona no sabe que es un proceso y que realmente ese proceso implica a largo plazo un alivio emocional a la familia por el hecho de haber sido donante y haber respetado el gesto de esa persona que en vida decide tomar esa actitud tan... Porque en realidad en la práctica, Jorge, de cada 100 muertes solo uno va a ser donante. Esa es la práctica. De cada 100 muertes solo uno. Más allá de la estadística, ¿por qué? Porque solo una persona va a tener las condiciones desde el punto de vista cualitativas para ser donante. Porque si vos tenés enfermedades que destruyeron gran parte de tus órganos, lógicamente, hoy tuvimos 4 casos, ¿verdad? Uno fue donante, el otro no cornea y 2 se contraindicaron médicamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy día se utiliza en Europa como un marcador de calidad en las unidades de terapia intensiva la donación. ¿Por qué? Porque un hospital que dona quiere decir que su terapia es buena. ¿Por qué? Porque tiene baja tasa de infecciones hospitalarias. Nosotros habíamos hecho un trabajo que presentamos en cine en 2012 y justamente demostrábamos el impacto, 68% de impacto de la infección nomás en la donación. Y eso fue justamente, inclusive Piona editar una revista porque uno de los pocos países que presenta un trabajo, porque en realidad es un sentido de autocrítica que se hace al sistema, lo cual no todos hacen porque yo creo que si uno no hace autocrítica no puede mejorar. Y lo demostramos con nuestros números, estamos diciendo, señores, tenemos bajas tasas, algo tenemos que hacer. Y esta ley no sale del INAT, sale de la sociedad. Y lo cual es muy importante. Me hace acordar de Alberto Maceira, el presidente del INCUE, me dice, la sociedad está un paso más antes que nosotros, porque nosotros realmente los más reacios son los médicos a los cambios. Y vas a ver que hay mucha resistencia en la parte médica. ¿Por qué los médicos podrían estar en contra, doctor? Y mucho porque justamente no conocen el proceso. Miran al trasplante como una cuestión así, ¿cómo puedo decir? Una forma... No le dan la trascendencia que merecen porque como consideran algo ya muy fuera de lo habitual, no lo interpretan como parte del proceso. Y hoy día el trasplante es algo totalmente consolidado y que justamente mejora la calidad de atención. ¿Por qué? Porque como Uruguay llega a una tasa de 21. ¿Por qué? Porque ellos hacen auditoría de las terapias. No es que ellos miran pasivamente, sino se van y auditan una terapia y ven por qué se perdió un donante, por qué, o sea, ven todo el proceso de manera a dar calidad de atención a la gente. Y una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Claro. En el sentido de eso esto último que mencionó, de la calidad en el servicio Claro, porque de salud lógicamente pública. una terapia que está llena de gérmenes hospitalarios no puede donar. ¿Cómo va a donar si eso es una contraindicación? Y hay varios mensajes de este tipo, por ejemplo, sin entrar y decir con precisión. Por eso no. el tráfico es hablar mal de un país que realmente se destaca en el mundo por no tener ese tipo de flagelo, que es terrible porque se invierte mucho dinero. México, Colombia, mismo algunos países de Asia tenían problemas que van justamente en base a leyes y a estrategias, van disminuyendo porque eso realmente es un problema. Acá, por ejemplo, dice, Sofía, una niña, 18 meses, 1 año, 6 meses, de la ciudad fue diagnosticada con miocardiopatía dilatada, congénita, y necesita un corazón nuevo para llevar una vida como la tuya, le responde otro mensaje. Y uno cuando siguen las experiencias, los casos, Sí. porque cada caso es bien particular, hay historias fantásticas detrás, doctor. Y yo el domingo tuve una reunión porque el instituto está promoviendo la creación de asociaciones de trasplantados, porque en realidad la sociedad tiene que organizarse porque necesitamos eso como país, ¿verdad? Y la esposa de un trasplantado dijo algo muy... A mí me pareció así espectacular, porque una de las cosas que habrás leído también, que esto le va a favorecer a los ricos, ¿verdad? Y ella dijo, nadie sabe que muchos ricos paraguayos dieron su órgano a gente pobre, lo cual es cierto, porque como no se sabe por el anonimato, pero generalmente la gente de recursos
como tiene más educación, y no es una cuestión de discriminación, es lógico. Absolutamente. Tiene más, o sea, ya conocen el tema y aceptan la donación como algo más... como algo más natural, más como natural, algo más normal, ¿verdad? Sin prejuicios. Nosotros tuvimos casos, inclusive, yo me acuerdo un domingo me llamaron a un sanatorio privado, ¿verdad? Y me llama una persona que estuvo un cargo en el IPS y me dice de un caso de un familiar suyo que quería donar las córneas. Y ahí me dice esa persona, ¿sabe qué es lo que me parece paradójico, doctor? Que el médico que estaba en la terapia le dice, no, ¿para qué quería? Porque eso es muy complicado, es largo el proceso, vas a complicar el tema. O sea, antes de alentarle puso claro, más trabas. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad muchos lo ven como un trabajo de más. ¿Por qué? Porque una vez que hay muerte cerebral, el médico tiene que estar encima del paciente para que se mantengan los órganos viables. Porque si vos no haces eso, el paciente va a dejar de orinar, va a caer la presión. O sea, el cuerpo de por sí se autointegra. Lo que la tecnología y la ciencia médica permite es mantener de manera a salvar la mayor cantidad de órganos posible. Y te doy un ejemplo, por ejemplo, el hígado. El hígado hay un electrolito que se llama sodio, ¿verdad? El sodio tiene un límite. Vos pasás de 160, ese hígado ya no es viable. Para darte cuenta que es algo muy técnico, pero es importante que la gente entienda para sacarse de la mente esas fabulaciones que de repente realmente hacen mucho daño al sistema, porque somos muy pocas personas las que estamos en esto y realmente es mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho cansancio, y nosotros hoy día no tenemos condiciones como para soportar, por ejemplo, un donante por día toda la semana, porque no tenemos personal suficiente como para poder, o sea que por eso que las leyes tienen que ser reales, y eso me decía un brasilero, ¿verdad? De nada te sirve una ley que no es realista. Entonces nosotros, todas nuestras leyes tienen que ser reales. En este caso, la ley que se aprueba mañana a su criterio, ¿cómo es? Y es una ley que trata justamente, como vos decís, de dejar de lado los puntos grises, ¿verdad? Lo que yo creo que sí o sí en la ley tiene que quedar bien escrito el tema del que expresó su voluntad, porque tenemos 25.000 personas inscritas y como te dije, todas las semanas se van gente joven a inscribirse. Nosotros tenemos el viernes una jornada en Ciudad del Este, el lunes tenemos en Ayolas, el martes yo tengo que irme a Brasilia a discutir a través del Consejo justamente la posición de Paraguay contra esta y hablar un poco del cambio que se está planteando a nivel parlamentario de la ley. O sea que mostrarnos como país y el gran esfuerzo que estamos haciendo para realmente tener mejores resultados y mejorar nuestra cifra en cuanto a lo que es la donación. Tenemos el testimonio de Alejandro Zelaya. Sí. Es un trasplantado, cuenta su testimonio y la enfermedad que padece. A ver. Yo me hice un trasplante de córneas, mejor dicho, por una enfermedad que me agarró exactamente hace 2 años, que se llama queratocono. Es una deformación de la córnea, bueno, por ciertos eventos tuve que hacerme el trasplante. Al hacerme el trasplante, bueno, me hice el lado izquierdo a producto de una cicatriz que se generó en mi córnea y eso, bueno, hizo que ya sea imposible, un 95% de ya no poder ver, entonces por eso me tuve que hacer el trasplante. Yo tengo la enfermedad en ambos ojos, la enfermedad tiene 4 estadios, el lado izquierdo ya llegó a su estadio final, entonces sí o sí tenía que hacerme el trasplante. El proceso, bueno, de espera fue así, yo me enteré una vez que yo me hice unos estudios especiales de la córnea para identificar si era o no conveniente hacerse el trasplante, porque el trasplante es lo último que se tiene que hacer, no es algo que se hace de manera opcional. Una vez que yo me entero de esto, yo entré en la lista de espera, yo me hice el trasplante a través de IPS, que hoy en día es uno de los entes que más trasplantes hacen en cuanto a córnea. Entonces yo entro en la lista de espera y son 7 meses más o menos los que yo esperé por algo que se denomina expectativa de vida. Entonces, como yo era una de las personas más jóvenes en ese proceso, quedé para que me hagan ya el trasplante, pero claro, hay mucha gente que está todavía en la lista de espera. Lo que se hace es, vos vas entrando en la lista de espera y estás, así como le dicen, en espera, y hay ciertas políticas que podrían apresurar que vos estés dentro o que ya se te opere. En el caso mío, esperé 7 meses por la edad que tenía yo. Cuando me trasplanté tenía 22 años. Bueno, ahí está el testimonio de Alejandro. Sí.
A partir, dice, impresionante los mensajes sobre este tema. Por eso, o sea, a favor y en contra, pero el hecho de que se instale este debate me parece muy saludable. Muy saludable. Sí, sí. Dice, a partir de que no es un acto voluntario, ya es obligatorio. Dice. Claro. O sea, ya estamos de entrada mal, no me parece bien, ya que cualquier imposición que tiene que ver con una decisión personal atenta contra tus derechos como ciudadano. Y es un tema muy vidrioso. Una opinión. Después dice Lorena, todos debemos ser donantes, debemos ser conscientes de que podemos salvar vidas. Sin nuestros órganos no nos vamos a llevar al cielo. Hay miles de chicos jóvenes que necesitan, por favor, seamos conscientes de la importancia de ser donantes. Después dice Mabel, evidentemente el problema del paraguayo es leer algo, pero no comprenderlo, así como ir pero no escuchar, o nos gusta encontrarle la quinta pata a todo, dice otro mensaje. Pero, insisto, es importante aclarar. Sí. No, yo creo que al contrario, acá es muy clara la ley en el sentido del que el que está en contra tiene toda la libertad de manifestarlo. Inclusive en la ley dice hasta el último minuto, estando internado, inclusive puede manifestar su oposición. El que está en contra lo puede manifestar, no hay ningún problema. De por sí que ningún médico en su sano juicio va a ir a sacar un órgano, sí que la familia está muy en contra. No es la idea de violentar, pero sí darle un sentido a través de la donación, porque en realidad se habla tanto, hay tantos filmes, videos, y es muy triste para nosotros cuando hacemos tanto esfuerzo para convencerle a una familia, al final sabemos que esa persona tiene la cualidad tremenda de salvar muchas vidas por su condición propia físicamente, y no porque no siempre exaltamos los valores humanos. Es muy triste sabiendo que hay gente que está luchando entre la vida y la muerte, porque hay gente que ya inclusive tuvo parada cardíaca y gracias a un dispositivo especial sigue el corazón latiendo, está en una situación muy crítica, y lógicamente eso también nos transmite mucha angustia a nosotros, porque es una tragedia para nosotros cuando una persona muere en lista de espera, y este país se ha destacado en ese aspecto porque no hay una conciencia. Porque este es un camino. Hoy cuando tuvimos una reunión con gente de la OPS, que ellos realmente tienen mucho apoyo a toda esta cuestión de donación y trasplante, desarrollar nuevos programas como el pulmón o el hígado de niños, justamente para que uno desarrolle eso requiere una inversión financiera, tanto en la capacitación como el fortalecer un hospital para ese fin. Entonces, si no hay una donación, una política de donación fuerte en un país, es muy difícil hacer ese tipo de estrategias, porque es invertir en algo que al final no va a tener ningún resultado si es que no existe la conciencia colectiva en cuanto al tema, porque si no hay donantes no hay trasplante, eso es categórico, ¿no? Es así. Y solamente hay algunos programas que se fortalecen con el bio, que es el riñón y el hígado. El riñón se hace porque, como es un órgano par, se puede extraer un riñón y se le pasa a alguien que en nuestra ley establece que sí o sí tiene que ser familiar hasta la cuarta consanguinidad. Y en el hígado, que aquí no se hace, pero se saca un fragmento del hígado y se implanta. Generalmente eso en la Argentina se hace mucho con los niños, porque se busca el padre o la madre que es más compatible y se hace, y eso generalmente se hace a los 6 meses de vida, porque si vos no le haces el trasplante a ese chico no va a poder sobrevivir, y la sobrevida de esa persona es muy largo, y generalmente terminan tomando solamente un medicamento. O sea, realmente es un milagro. Pero si nosotros no metemos en la educación, porque realmente yo creo que la base, la educación va a tener un impacto en 10 años. Y esta cuestión de la ley y el fortalecer el sistema público, la seguridad social privada, eso va a tener en 3 años. Tengo que hacer la pausa, a la vuelta seguimos hablando sobre este tema. Tenemos otra parte de lo que nos decía Alejandro Zelaya, trasplantado. Él habla de que la falta de educación es el mayor problema ante la falta de donantes. Sí. La pausa, ya venimos. Es algo que se hace en el último de los casos, no es algo que de repente uno quiere hacerlo opcional, vuelvo a repetir, y pasar por la lista de espera es muy complicado. Yo siempre digo, yo vivo un 3% de lo que vive una persona que depende de su vida, porque si bien el mío, en mi caso es un trasplante, pero lo mío, vamos a decir, mejora mi calidad de vida.
yo no me imagino lo que podría sentir una persona que depende de su vida de un trasplante, ¿verdad? Es muy difícil, no solamente para la persona que está esperando, sino para la familia. Y es muy complicado, uno no sabe qué esperar. Falta mucha educación en el país, mucha concientización sobre la donación de órganos, no es algo que está en el auge ni en el tema de las personas normales. Entonces la gente de repente no se hace donador, no porque no quiere, sino porque no sabe. Y al no saber, entonces vos que estás en la lista de espera tenés que ir a contarle a las personas, mira, yo estoy en la lista de espera. Y así tus familiares y amigos toman conciencia. Pero una vez que te pasa a vos, de repente a mí me pasó, yo no conocía ni una persona de mi círculo de amigos que haya pasado por la lista de espera y mis amigos tampoco no conocían. Entonces, a medida que se iban enterando, también en su desesperación de que yo les contaba que hacía un trasplante, ellos hacían campaña y che, vamos a hacernos donadores, mi familia. Y mucha gente se hizo donador a través de mi experiencia, pero la gente no sabe. Entonces, eso lo hace un poco más difícil y complicado. La gente ya creó una confusión. Bueno, doctor, esta ley que mañana se trata, la ley Anita, en Cámara de Diputados, de hecho se presentaron otros proyectos en el Senado y creo que al final van a terminar unificando, ¿verdad? Van a consensuar los Porque proyectos. todos tienen el mismo espíritu. El mismo espíritu de mejorar la situación en esta área y también fortalecer el sistema de salud, porque te voy a explicar, ese tema de los fondos que ellos están previendo, ¿verdad? Es como inyectarle sangre a un moribundo y lo que va a hacer es que el trasplante le inyecte financiamiento a los hospitales grandes como el Hospital de Clínica, el Hospital Nacional, mismo el Hospital Central. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de atención de la salud. Porque te digo, te voy a decir un ejemplo práctico. Si vos, Jorge, te vas a un hospital y estás 2 días en la urgencia, no te operan en tiempo, el guardia te trata mal, el médico no te informa, jamás vas a ser donante. Si yo me voy a hablar contigo, ¿por qué? Porque el sistema es malo. En cierta forma, indirectamente, la donación y los trasplantes mejora el sistema porque hace que esas personas se capaciten y le atiendan en tiempo a las personas, que tengas información continua de la evolución de tu paciente, porque en realidad nosotros no queremos que nadie fallezca, ¿verdad? Pero lógicamente que si esa situación irreversible, que es la limitación de todo ser humano, claro, ¿verdad? Porque la muerte es algo que nos gusta hablar, pero es la realidad, todos vamos a morir. Ya tengamos una actitud previa con respecto a todo eso, eso agiliza el proceso porque yo no voy a estar supeditado a la decisión de alguien que en realidad no sabe qué pensó o qué dijo esa persona sobre esa condición de ser donante. Cuando usted dice faltan médicos, ¿cómo es eso? ¿No todos pueden hacer No están capacitados. No están capacitados. Sí. Hoy día el instituto tiene 2 personas que son coordinadores extrahospitalarios. Solamente el Hospital Central tiene organizado un sistema intrahospitalario de coordinación y la idea es replicar ahora en los hospitales grandes como el Hospital de Trauma, el Hospital de Clínica y el Hospital Nacional. Y como me dijo un español, ellos en un año hicieron 6.800 charlas, pero bueno, es un país grande y tiene muchos profesionales. Cuando yo me fui en la jornada que me invitaron de Mendoza, que invitaron a 5 países, había 200 profesionales médicos en esa jornada. Y como te digo, nosotros necesitamos esa capacitación, pero lógicamente con esta ley, si es que la gente realmente tiene conciencia, el sistema no va a tener la capacidad de poder absorber la demanda y tampoco los hospitales, porque eso requiere una ampliación de camas, recursos. O sea que, como te estoy diciendo, es una forma que va a mejorar el sistema de salud. Yo de eso no tengo dudas. Cuando hoy, así como está la ley, uno tiene su carnet, soy donante. Sí. Se aprueba esta ley, ya no voy a necesitar tener un carnet. Automáticamente, si yo no expreso lo contrario, claro, me convierto en un donante. En un donante. Pero de todos modos, la institución va a seguir abogando por el carnet, porque nosotros valoramos mucho el gesto de personas que se acercan a la institución, a los hospitales, para demostrar su actitud solidaria con la sociedad, porque en realidad es la única especialidad en que la sociedad es parte, ¿verdad? Entonces nosotros como institución seguiremos agradeciendo y valorando ese gesto porque en realidad lo que en el proyecto de la ley debería establecer que ese carnet o ese formulario que vos firmaste, el documento
válido para hacer el procedimiento, porque no hace falta que yo te haga firmar otra vez otro documento, porque ese es el problema, ¿verdad? ¿Y esto dónde se registra, doctor? En el instituto. En el instituto. Sí. Y hay un sistema así automático cuando uno... Y eso ahora estamos desarrollando. No se tiene todavía sí, claro, la forma. El formato, claro. El formato, ¿verdad? Sí, estamos desarrollando de manera que con la cédula uno pueda tener acceso al documento y eso imprime y le muestra. Porque hoy, por ejemplo, así como está la ley, hoy, o sea, porque hasta ahora todavía no se aprobó, mañana se aprobaría en la Cámara de Diputados la ley Anita, conocida como ley Anita. Hoy, así como está la ley, yo puedo tener mi carnet de donante. Sí. Y se hace todo el trabajo para esa donación, pero un familiar expresa su oposición y se cae todo. Así mismo, suele pasar. Y se dio muchísimos casos. Muchísimos casos. Yo me acuerdo de un caso pediátrico que ya estaba todo hablado, inclusive como era difícil visualizar el corazón, la gente de la Costañú trajo un equipo especial y hicieron por la parte interna para verificar la condición del órgano, porque lógicamente es un riesgo. Vos no podés retirar un corazón si es que el receptor no tiene la seguridad de que ese órgano va a funcionar. Y ya cuando llevamos al paciente al quirófano viene la hermana de la persona fallecida y arma un alboroto tremendo que al final nos llevamos a terminar el procedimiento, nos le entregamos así como estaba. Y tienen que saber que no es el problema solamente el equipo que queda frustrado, porque realmente es un esfuerzo enorme estar con esa situación. Entonces, esa repercusión grande, anímica que le da a la persona que con tanta expectativa esperanza. Vino. Sí, porque vos le llamás a la casa, una vez llamamos a una persona de Encarnación, no podía, inclusive al llegar se le avisa que al final la familia asistió, entonces tiene muchas colaterales y realmente... Con esta ley se pretende zanjar todo eso. Ayudar en ese aspecto, porque también ayudaría a agilizar el traslado, ¿verdad? Hay especialistas, por ejemplo, en trasplantes de córnea, corazón, hígado. ¿Es así? ¿O, no, sí. ¿O hay uno que hace todo? ¿No existe eso? No existe. Cada área tiene su especialidad. Hoy día córnea se hace en Fundación Visión, Oca del Valle, el Hospital Central de IPS, Hospital de Clínicas, Hospital Nacional. Hígado hay un solo especialista, un solo cirujano que hace hígado y un solo hepatólogo. ¿Uno solo? Sí, un solo cirujano y un solo hepatólogo. Y que justamente hoy hablé con el doctor Girala, que es una excelente persona, y realmente ellos también están muy entusiasmados con el tema de la ley, porque aprobamos esta ley, paralelamente tenemos que ir formando profesionales. No solamente eso, nosotros tenemos que crear centros de referencia para ese fin, porque si yo tengo un hospital que es referente para un programa de trasplante, todas, tanto las partes públicas como privadas o de la seguridad social, debe ir a ese centro para recibir la atención. Inclusive tuvimos casos de parlamentarios que hoy día se fue a un hospital público, lo cual de por sí ya es histórico, y que debemos apuntar a eso porque en realidad el 80% de nuestra población se va a un hospital público. Entonces nosotros tenemos que fortalecer ese hospital público. El IPS tiene su propio presupuesto. Y la parte privada es prácticamente en trasplante, hoy día no tiene prácticamente desarrollo. Doctor, te agradezco muchísimo el tiempo y sé que mañana tenemos una serie de actividades y estás acá con nosotros hasta las 11 de la mañana, pero qué importante es alguien que conoce, que es el director de este instituto, explique, hable, porque todos coincidimos que para vencer el tabú que existe en el tema de ser donantes es problema de información. Información. Y ustedes que son los que están en ello, son los más indicados para dar esa información a la gente. Gracias, doctor, por su tiempo. Gracias, Jorge, por la invitación. Bueno, nosotros nos vamos. Hoy hicimos un programa especial porque estamos aniversario 2 años de la Caja Negra acá en Unicanal. No se muevan, viene en instantes. Oscar Lovera hace Escena del Crimen. Buenas noches.